Buenos días. En este video vamos a repasar la anatomía y la fisiología del sistema musculoesquelético, cómo es el mantenimiento del hueso, su remodelado, cicatrización, cómo es la estructura y la función del sistema articular y del sistema musculoesquelético, cómo es la contracción del músculo esquelético, cómo podemos definir el tono muscular, cuáles son las acciones musculares, qué consideraciones gerontológicas debemos tener y el ejercicio, el desuso y la reparación de este sistema. El sistema musculoesquelético incluye los huesos, las articulaciones, los músculos, tendones, ligamentos y las bolsas del cuerpo. Esas son las estructuras anatómicas que conforman al sistema musculoesquelético. ¿Cuáles son las funciones? Apoyar y proteger el cuerpo, ¿sí? Protección, sostén. Y fomentar el movimiento de las extremidades. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a brindar protección a los órganos vitales, como por ejemplo el cerebro con el cráneo, el corazón y los pulmones con toda la parrilla costal, todo el tórax. Va a proporcionar un armazón resistente para sostener estas estructuras corporales. También va a posibilitar la movilidad. Los músculos y los tendones conservan unidos los huesos. Las articulaciones permiten el movimiento del cuerpo. El cuerpo se va a mover y también va a producir calor, y de esta manera va a ayudar a conservar la temperatura corporal. Asimismo, el movimiento, como ya lo hemos visto, contribuye en el retorno de la sangre desoxigenada al lado derecho del corazón mediante el masaje de la vasculatura venosa. Con el movimiento, a través de la contracción y relajación de los músculos, se va a ir comprimiendo al retorno venoso y favoreciéndolo para su retorno a la aurícula derecha, ¿no? Al lado derecho del corazón. Además, es un reservorio de células sanguíneas inmaduras y minerales esenciales. En especial el calcio, el 98% del calcio total del cuerpo lo vamos a encontrar en los huesos. También va a ser reservorio de fósforo, magnesio y fluoruro. El cuerpo humano tiene un total de 206 huesos y los va a clasificar según 4 categorías. Van a tener que ver estas categorías según su forma. Los largos están principalmente en los miembros superiores e inferiores. Los cortos son aquellos que tienen forma irregular y están situados en el tobillo y la mano. Un ejemplo de esos son los metacarpianos en la mano y los metatarsianos en el pie. Los planos se encuentran donde se requiere una protección amplia de estructuras subyacentes, por ejemplo, en el esternón o el cráneo. Los irregulares no pueden ser clasificados en ningún otro tipo e incluyen, o sea, son el resto, las vértebras y los huesos de la mandíbula. El hueso es, como todo órgano, está compuesto por un tejido, por células, matriz proteínica y depósitos materiales. ¿Cuáles son las células óseas? Bueno, están los osteoblastos, que tienen función de formar el hueso, los osteocitos, que participan en el mantenimiento del hueso, y los osteoclastos, que participan en la disolución y resorción óseas. Más adelante vamos a ver cómo funciona esto del remodelado. La ostiona es la unidad funcional mínima del hueso, ¿sí? De cada sistema vemos cuál es la unidad funcional, es la ostiona. El periostio es una densa membrana fibrosa que cubre al hueso, ¿sí? Lo recubre todo el hueso. El endostio también es una membrana, pero es vascular y cubre la cavidad medular de los huesos largos y los espacios en el hueso esponjoso. Dentro de los huesos encontramos la médula ósea, que es un tejido vascular situado en la cavidad medular de los huesos largos y planos. Es el sitio donde se van a producir los eritrocitos, los leucocitos y
y las plaquetas. Este proceso de producción de células sanguíneas se llama hematopoiesis y sucede en la médula ósea. El hueso es un tejido dinámico, constantemente está en recambio, en un estado de recambio. Y esto se llama remodelado óseo. Es un proceso en el cual se va eliminando el hueso viejo y se agrega el nuevo al esqueleto a lo largo de la vida. Esto va a requerir una ingesta de calcio para la producción de hueso, ¿no? Y entonces, para ello el ser humano requiere una ingesta diaria de entre 1000 y 1200 miligramos de calcio. Esto es, la ingesta de esta cantidad de calcio es indispensable para poder conservar la masa ósea del adulto. Pero no solo necesitamos el calcio, también necesitamos la vitamina D, que desempeña un importante papel en la absorción del calcio y también en la salud ósea. La leche enriquecida con vitamina D, cereales, yema de huevo, pescado de agua salada e hígado, ahí son todas esas fuentes de vitamina D. La hormona paratiroidea y la calcitonina son las principales reguladoras hormonales de la homeostasis, ¿sí?, de este equilibrio, de este remodelado del calcio. La síntesis excesiva de hormonas tiroideas en los adultos aumenta la resorción ósea y disminuye la formación de hueso. Cuando un hueso se fractura, la respuesta del organismo es similar a la de cualquier lesión en otra parte del cuerpo. Esto se va a producir en el caso de la cicatrización ósea, va a pasar en 4 etapas. Primero se va a formar un hematoma. Va a haber hemorragia y vasoconstricción. Y esto va a dar lugar a formación de un hematoma en el sitio donde se produjo la fractura. Luego el segundo paso va a ser la formación de un callo fibrocartilaginoso. Este callo fibrocartilaginoso va a suceder de esta forma. Los osteoblastos y los fibroblastos van a migrar al sitio fracturado y va a comenzar la reconstrucción del hueso. Pero en esta etapa todavía no es seguro que apoye peso sobre ese miembro fracturado. ¿Cuándo lo va a poder apoyar peso? Bueno, cuando se produzca la formación del callo óseo, que es la tercera etapa, primero hubo sangrado, hemorragia, vasoconstricción, se formó el hematoma, van a venir los osteoblastos, los fibroblastos, y van a migrar al sitio fracturado y va a comenzar la reconstrucción del hueso. Después de eso, se va a formar el callo óseo y esto empieza entre la tercera y cuarta semana. Continúa hasta que se forma una unión ósea firme. Aquí, cuando ya estamos en la formación del callo óseo, es seguro retirar el yeso si es que lo hay. En la cuarta etapa se produce el remodelado. Es cuando el hueso necrótico, esa parte que murió durante la fractura, es eliminado por los osteoclastos y este proceso de remodelado puede durar meses o años. Ahora vamos a ver cómo es la estructura y la función del sistema articular. La articulación es la unión entre dos o más huesos y hay 3 tipos. Por un lado está la sinartrosis, que son estas articulaciones inmóviles debido a la formación de bandas de tejido fibroso, ¿sí?, como por ejemplo las que tenemos en las suturas craneales. Las anfiartrosis o articulaciones cartilaginosas son las articulaciones que encontramos en las vértebras y en la sínfisis púbica. El tercer tipo de articulación son las diartrosis y son las que se mueven con libertad y también se conocen como articulaciones sinoviales. Los extremos de los huesos están cubiertos con cartílago y hialino liso, por eso los huesos no se tocan entre sí. Además, hay una cápsula articular que va a rodear los huesos articulados. Esta va a estar recubierta de la membrana sinovial que va a empezar a secretar un líquido lubricante que absorbe los impactos al interior de la cápsula articular. Los ligamentos son bandas de tejido conjuntivo fibroso que unen los huesos articulares entre sí.
¿sí? Ligamento une huesos entre sí. Y los tendones son cordones de tejido fibroso que unen el músculo con el hueso, ¿sí? Ligamentos une huesos entre sí, tendones une músculo con hueso. Bueno, ahora vamos a ver cómo es la estructura y la función del sistema musculoesquelético. Los músculos del cuerpo están formados por grupos paralelos de células musculares. Se llaman fascículos. Estas van a estar rodeadas por tejido fibroso llamado aponeurosis o fascia. Los músculos esqueléticos, que son los estriados, participan en el movimiento corporal, la postura y la producción de calor producto del movimiento. Ahora, ¿cómo se va a dar la contracción del músculo esquelético? Las células musculares se contraen en respuesta a la estimulación eléctrica de una célula nerviosa efectora a la placa terminal motora. ¿Sí? Hay una placa terminal motora en el músculo, esta célula nerviosa efectora estimula a esa placa y se produce la contracción. La contracción puede ser de dos formas, puede ser isométrica o isotónica. Iso es igual de base. Isométrica significa que la longitud del músculo se mantiene constante, pero la fuerza generada por este se incrementa. Un ejemplo de isométrica es cuando se empuja algo que está inamovible. Entonces, se va a generar una contracción, no va a cambiar el largo del músculo. En la contracción isotónica se caracteriza por el acortamiento del músculo, ¿sí? Se va a cortar, acá el bíceps, por ejemplo, sin aumento de su tensión, porque no cambia la tensión, ¿sí? Entonces, por eso va a estar isotónico, va a tener la misma tonicidad. Lo que va a cambiar es su longitud. Durante las actividades normales, muchos movimientos musculares son combinaciones de contracción isométrica e isotónica. Durante las contracciones y relajaciones musculares hay consumo de energía, ¿sí? Ahora, para que podamos describir el tono muscular de nuestro usuario, tenemos que conocer estos conceptos. Cuando el músculo está laxo, sin tono, tenemos que decir que está flácido, laxo, sin tono. Espástico es cuando el tono es mayor a lo normal, cuando estas personas que están, por ejemplo, en el momento de la hemiplegia, en el momento espástico, la persona tiene una contracción mucho mayor de la normal, entonces tenemos que decir que está espástico. Y atónico, ya directamente no hay tono, ¿sí? Blando, flácido, atónico es que ya no tiene ningún tipo de tono. Ahora bien, ¿cuáles son las acciones musculares? Hay siempre un principal motor del movimiento que es el músculo que origina. Siempre hay un músculo que origina el movimiento. Los músculos sinérgicos son los que ayudan al principal, ¿sí? Que generan sinergia con el principal. Sinergia, perdón. Los antagonistas son los que producen un movimiento contrario al que ejerce la fuerza motriz. Un antagonista debe relajarse para que el músculo principal se contraiga y así generar el movimiento. Acá tenemos, por ejemplo, en la flexión del codo, donde están, cómo trabajan como agonista y antagonista de este movimiento en la extensión y en la flexión del codo. Ahora, tenemos que tener como en todo las consideraciones gerontológicas. Por ejemplo, el envejecimiento se acompaña de dolor y limitación en las articulaciones. ¿Por qué se pierde estatura? Por la osteoporosis, la cifosis, el adelgazamiento de los discos intervertebrales, compresión de los cuerpos vertebrales y flexión de rodillas y de caderas. Además, en el adulto mayor con falta de movimiento, corremos el riesgo de que se produzca algo que se llama anquilosis, que es la calcificación de la articulación, haciendo que llega un momento que se calcifica tanto por inmovilidad la articulación que si uno intenta extender ese brazo, esa articulación, lo puede fracturar.
al usuario. Así que cuando nosotros vayamos a mover a un paciente, siempre pongamos una mano en la articulación, mientras con la otra generamos el movimiento, para darnos cuenta en esta mano, donde apoyamos en la articulación, identificar tensión o resistencia a este movimiento. Como se podrán imaginar, los músculos necesitan ejercitarse para mantener su función y fuerza. Entonces, tenemos que poder definir estos dos conceptos, interpretarlos. ¿Qué es la hipertrofia? Cuando un músculo desarrolla su tensión máxima o casi máxima de forma repetida por un periodo largo, como por ejemplo en el ejercicio regular con pesas, la superficie transversal del músculo aumenta. Se debe al aumento del tamaño de las fibras musculares, no del número, ¿sí? Aumenta el tamaño que persiste solo si continúa el ejercicio. La atrofia es, por supuesto, lo contrario. La edad, el desuso, causan pérdida de la función muscular y conforme el tejido contráctil es sustituido por tejido fibrótico, la disminución del tamaño se llama atrofia. Cuando la inmovilidad es temporaria, ¿por qué? Por un yeso, tracción, por reposo en cama, por una patología X temporaria, que esto se va a revertir. Lo que puede hacer el usuario para aminorar estos efectos de la inmovilidad que le va a generar esta atrofia es hacer ejercicios isométricos que vimos que son los que mantienen la longitud del músculo, ¿sí? Estos de contraer como si estuviéramos haciendo fuerza en el lugar, sin movimiento de placa, ¿sí? Sin que cambie la longitud del músculo. Haciendo movimientos isométricos con los músculos de la parte inmovilizada. De esa forma va a reducir todas las secuelas de la inmovilización. Espero que les haya sido útil y muchas gracias por estar aquí.